Dios nos ha dado como hombres la responsabilidad de dirigir bien nuestra casa, pero el mundo moderno y sus afanes nos han desviado de esta tarea. Por esta razón, debemos doblar esfuerzos por ser hombres conforme a su llamado. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tao, el podcast, y de nuevo para seguir desarrollando el tema de hombres, me acompañan mis hermanos Guillermo y Dick. Guille, ¿cómo estás? Bien, gracias Oscar. ¿Cómo estás, Dick? Bien, Guillermo. Muy contentos de poder retomar un capítulo más de nuestro podcast y muy contentos pues de lo que el Señor hizo con nuestro primer podcast en nuestros corazones. Eso sí, en nuestros corazones y en nuestro propio hogar, como lo podíamos decir y anhelar. El deseo de este podcast era, obviamente, poder nosotros ser edificados, ayudar a nuestros hogares, nuestras esposas, hijos y a otros. Y creo que ha surtido efecto y está surtiendo efecto y es algo muy grato y pues de verdad que hay que agradecerle mucho al Señor por ello. Así es. Y pues esperamos de la misma manera que las personas que pudieron ya escuchar el primer episodio y que nos siguen, ojalá nos sigan, también puedan alimentarse del estudio de este tema y entender sobre todo los hombres la importancia que hay en asumir la responsabilidad de sacerdotes. Queremos hacer un resumen pequeño de lo que hablamos en el episodio pasado, ¿no? Mencionábamos que el hombre tiene una labor sacerdotal, así como todo lo que el cristiano hace es de carácter sacerdotal, pero que el principio o la forma en que deberíamos hacerlo es de una manera redentiva. Hablábamos también de que el hombre tiene que seguir el ejemplo de Cristo en ese servicio, pero tiene que hacerlo con amor, con benignidad. Mencionábamos algo, ¿recuerdan ustedes, sobre los débiles y los extraviados? Los débiles y los extraviados, que era básicamente entender que nuestros hijos, nuestra esposa y nosotros mismos, en algún sentido, pues desconocíamos las cosas de Dios y por lo tanto estábamos extraviados y era uno de los problemas que teníamos que resolver dentro de nuestro ministerio sacerdotal, ¿no? Apuntar al corazón del hombre en lo que se refiere a las cosas de Dios para su bienestar. Claro. Y por último, también hablábamos de la conciencia que debe haber en el hombre con respecto a que él, como dice el texto de Hebreos que leíamos, también debe aprender a presentar sacrificios por sí mismo, entendiendo que el hombre es débil y también propenso a pecar. Y Guille mencionaba algo importante, ¿no? Que también nos cuida de un machismo en donde el hombre ya no puede presentarse como yo no me equivoco, yo soy perfecto, ustedes son los pecadores y yo soy el que voy aquí a corregirlos, sino que hay una debilidad innata en el hombre también por ser heredero de Adán, como nos dice la escritura. Sí, o sea, sabemos y por la palabra que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, la misma palabra nos lo ha enseñado, nos lo enseña. Entonces, al estar todos destituidos de la gloria de Dios, pues todos necesitamos ese Salvador, necesitamos presentar esos sacrificios no solo por nuestra familia y retomando, no haciéndonos los que ya podemos saber todo o tener todo el conocimiento, sino que realmente somos también pecadores y necesitamos de ese sacrificio y pues que lo hallamos solo en Cristo. En la persona de Cristo. Eso nos guarda de ser legisladores dentro de nuestro hogar y convertirnos en imitadores de Cristo, el cual todo su ministerio fue sacerdotal, fue sacrificial. Y bueno, vimos los 5 aspectos del carácter sacerdotal del hombre. Bueno, y para el tema de hoy vamos a hablar sobre la justificación bíblica de por qué el hombre tiene que ser sacerdote de su hogar. Vamos a ver ciertos aspectos que la Biblia nos muestra del por qué se le llama o se le debería al hombre llamar sacerdote dentro de su hogar. ¿Cómo podemos abordar este tema? Podemos ver aspectos de cómo es ese carácter sacerdotal, ¿no? Cómo debería ser ese servicio sacerdotal, ¿no? Entonces,
veíamos que nuestro liderazgo sacerdotal es espiritual, ¿no? Y como decíamos también hace 8 días, y acabamos de mencionarlo también, tiene que ser en favor de los hombres en las cosas que se refieren a Dios. Y las cosas que se refieren a Dios son eternas y están relacionadas directamente con sus atributos. Entonces, si las cosas que se refieren a Dios son eternas y tienen que ver con sus atributos de santidad, de justicia, de benignidad, de amor, entonces todo lo que nosotros hagamos en nuestra labor sacerdotal tiene que ser espiritual. O si no, volvemos a lo mismo, buenos padres haciendo sus hijos felices, pero al final perdidos. Pero de igual manera, en ese liderazgo espiritual volvemos al tema, ser benevolentes con ellos, ¿no? En ese liderazgo espiritual. Volvemos al punto de no somos los que más sabemos y ya en el hogar, o los que más tenemos que adquirir conocimientos y solo impartir Normas. ley, normas, justicia, sino que tenemos que ser benevolentes con ellos, tenemos que ser sabios al momento de ejercer nuestro liderazgo espiritual, ¿sí? Y también tenemos que poder ser gentiles con ellos. Bueno, pero entonces en cuanto a la justificación bíblica del sacerdocio, lo primero que vemos, les recuerdo que estamos hablando en base a un libro que se llama El hombre como sacerdote de su hogar. Y lo primero que el autor nos plantea acá es que hay un liderazgo espiritual, como ustedes mencionaban, pero ese liderazgo espiritual lo identifica con la primer familia de la escritura y de la creación, en donde vemos que Adán cumplía una labor de liderazgo y debemos recordar que la Biblia dice que el hombre es cabeza de su esposa. Y desde ahí vemos que el hombre cumple un ejercicio de liderazgo espiritual dentro de su hogar. Y pues vamos a esa idea a partir de que también la misma palabra nos enseña, el hombre es cabeza de su hogar, así como Cristo es cabeza de el hombre. Entonces, quiere decir que nosotros debemos someternos a la cabeza que es Cristo, ¿verdad? Y asimismo también somos cabezas de nuestra casa, de nuestra esposa. Entonces tenemos un liderazgo espiritual también sobre nosotros, por el cual debemos nosotros someternos también. Si nosotros no nos sometemos a nuestra cabeza, que es Cristo, de ahí para allá toda la labor que nosotros hagamos como sacerdotes, pretendiendo liderar nuestra casa, va a verse afectada por nuestro pecado. Y esa labor espiritual nos ayuda a entender que nosotros mismos necesitamos estar sometidos a Cristo para que nuestras esposas también se sometan a Cristo y nuestros hijos también se sometan. De hecho, el pasaje base de esto está en 1 Corintios capítulo 11 versículos 8 y 9. Dice, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Entonces es importante que nosotros entendamos que nos sometemos a Cristo y que Dios en su soberanía designó que nosotros como hombres seamos los sacerdotes y que las mujeres y bueno, nuestros hijos también se sometan a nuestro sacerdocio. Voy a leer un texto que está en Efesios 6:4, con el cual trataremos el tema de que este liderazgo espiritual tiene también una forma que la Biblia nos ilustra de cómo debería ser. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿De qué forma el liderazgo espiritual debe ejercerse? ¿De qué forma debe ser llevado a cabo? Es con un corazón pastoral. Los padres deben ejercer ese liderazgo como un pastor, siendo benevolentes, siendo pacientes y mostrando el amor de Dios para con el pecado de su familia, con el pecado de sus hijos. No es, como decían ustedes, no es un regimiento, no es una imposición, sino que tiene que ser a la luz de un corazón pastoral, así como Cristo amó a la iglesia. Ese es el punto principal. Notemos que la palabra nos enseña que así como Cristo amó a la iglesia,
¿verdad? Así debemos nosotros amar a nuestras esposas y a nuestros hijos y de esa manera poderlos corregir. Entonces, no es como a nosotros nos parezca, no es como nosotros pensemos, no es con las falsas maneras que podemos ver del mundo exterior incluso, sino como Cristo amó a la iglesia y cómo la amó de una manera sacrificial al punto de darse por la iglesia, por nosotros, por su pueblo. Y como dice Efesios, en la disciplina y amonestación del Señor, el hombre no puede pretender instruir su familia según sus conceptos o los conceptos del mundo, sino a la luz de la escritura. Así es, porque pues de lo contrario pues volvemos a caer en todo lo que decimos. Hay muchos buenos padres con sus propias convicciones, con su ética, con su moral, que tienen hijos perdidos y ellos mismos están perdidos y son padres buenos a la luz de la sociedad, son buenos y no podemos negar que hacen una buena labor de provisión, de cuidado, de amor, pero en las cosas que respectan a Dios tiene que ser bajo la disciplina y amonestación del Señor porque al final nuestros hijos tienen almas que son eternas y que hoy tienen un problema que es su pecado, así como nosotros lo tenemos. Entonces, todo nuestro enfoque debe tener claro eso, porque de lo contrario, pues no estamos haciendo nada que agrade a Dios o que glorifique a Dios, simplemente estamos haciendo una labor mundana, ¿no? Que es satisfacer a nuestros hijos o hacerlos felices dándole lo que ellos necesitan. Y mire que ahí hay algo bien importante, y es que cuando el texto dice, en la disciplina y amonestación del Señor, leíamos en Efesios que dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cómo provoca uno eso en los hijos? ¿Cómo los provoca ira? La Biblia es muy clara cuando dice que la ley no cambia el corazón de nadie y que la ley no salva a nadie. Instruirlos en la disciplina del Señor y no provocarlos a ira significa que nuestra instrucción tiene que ser a la luz del Evangelio, no de la ley, no imponiendo solamente normas para que ellos cumplan, porque las normas no van a cambiar a nadie y van a provocar fastidio, alejamiento de los hijos, porque no se está llevando al evangelio, se está llevando a un conductivismo que queremos que sea perfecto para estorbar nuestra pereza de no tener problemas. Entonces queremos que ellos sean perfectos para no tener problemas, pero eso no va a cambiar el corazón de nadie. Entonces, instruirlos en la ley es eso, es enseñarles el evangelio, no solamente moralidad. Porque si no estaríamos solo atacando la conducta, ¿cierto? Y la idea no es atacar simplemente la conducta. Mira que no puedes hacer esto, mira que no puedes hacer lo otro, mira que no, que no, que no. Pero no hay algo claro en cuanto al Evangelio. No por qué, es porque es pecado, no porque esto está fuera de los parámetros de, de, de lo que el Señor nos está enseñando y de lo que el Señor quiere de nosotros para con Él. Entonces, no es solo atacar la conducta, sino que en la amonestación del Señor se refiere a eso, a que debemos con el Evangelio, con la palabra, llegar al corazón y llegar al centro del corazón de nuestros hijos y no simplemente a la conducta, porque dijo Oscar, ya estaremos solo tal vez llevándolos a que se fastidien de nuestras palabras y ya. En el desarrollo de este tema de cómo el hombre debe cumplir con su labor, hay 5 aspectos que el libro nos va a desarrollar más adelante, pero quisiéramos solamente mencionarlos porque serán parte de otros episodios. Y estos aspectos son que el sacerdote es intercesor en la oración, es comunicador de la bendición de Dios, es director de adoración, son instructores en las escrituras y también el sacerdote es juez en las cosas santas. Pero para avanzar un poco, el segundo punto de este tema de la justificación bíblica, el primero fue el liderazgo espiritual. El segundo es que en la escritura encontramos que la historia del pueblo de Israel nos muestra que en verdad los sacerdotes cumplían una labor y los hombres cumplían una labor sacerdotal dentro de sus familias. ¿Qué podemos mencionar de eso? Bueno, a lo largo de todas las escrituras vemos cómo los hombres que son llamados por Dios a dirigir el pueblo velan porque primero ellos sean aptos para presentarse delante de Dios,
y mencionan de alguna manera, todos ellos tienen estos aspectos de interceder en oración, de enseñar e instruir la palabra de Dios, como ellos también son administradores de las bendiciones de Dios y quienes comunican las bendiciones de Dios al pueblo de Dios. Entonces, son aspectos que a lo largo de todas las escrituras vemos, los hombres llamados por Dios para dirigir al pueblo tienen esas características y de alguna manera se destacan porque tienen amor por el pueblo. Los antecedentes muestran eso y nosotros pues tenemos a un sacerdote que es aún mayor que nos amó aún siendo indignos, pero pues ahorita lo vamos a desarrollar más a profundidad, pero principalmente con todas estas instrucciones y características, esos sacerdotes amaban a Dios, pero también amaban el pueblo, entendían las debilidades del pueblo. Estos hombres tenían esas características de benignidad, de buscar el bienestar del pueblo, de interceder delante de Dios. Señor, ten paciencia, ¿qué voy a hacer con ellos? De aquí a poco me van a apedrear, dice Moisés, perdón, sí, sí, entonces, Moisés, perdón. Entonces, estos hombres tienen esas características, pero también se destacan mucho porque aman al pueblo y buscan su bienestar delante de Dios. Eh, algo que, algo que vemos en el Antiguo Testamento es que los sacerdotes eran vistos como padres, ¿sí? Se desarrollaba una paternidad. Entonces, en los sacerdotes, el pueblo veía una paternidad, ¿cierto? Una figura paterna. Lo podemos ver allí como en Jueces 17, que nos lo deja ver el libro, donde Micaía llama a un sacerdote, le dice, ven y sé sacerdote y padre para nosotros, para mi hogar. Y bueno, ahí se desenlaza una historia allí a raíz de eso y nos puede mostrar ese carácter paternal que tiene el sacerdocio, por el cual podemos basarnos en esto, en que como padres, entonces nosotros debemos ser sacerdotes, porque el, el oficio sacerdotal tiene un carácter paternal. Lo que citaba Dick hace un momento está en Jueces 17:10, que dice, entonces Micaía le dijo, quédate conmigo y sé padre y sacerdote para mí, y yo te daré 10 piezas de plata por año y vestido y la comida. Y en Jueces 18:19 dice, y ellos respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y ven con nosotros y sé padre y sacerdote. Entonces podemos ver que en el Antiguo Testamento a los sacerdotes también se les veía, como decía Guillermo hace un momento, como hombres que amaban a Dios, pero que amaban al pueblo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el liderazgo del hombre en su hogar y con su oficio como sacerdote? Nosotros debemos amar a nuestra familia. Y la forma de liderar y la forma de servir como sacerdotes es a través de ofrecer esa paternidad manifiesta a través del amor, de la paciencia, de la comprensión. No permisividad, pero sí comprensión de sus propias debilidades con el ánimo de poderlos presentar delante de Dios. Claro. Si nos ponemos a evaluarnos a nosotros mismos, vemos que es difícil incluso lidiar, como ya lo hablábamos en el episodio anterior, con nuestros propios pecados. Ahora, cuánto más podrá ser para nuestros hijos o para nuestra esposa lidiar con sus propios pecados. Y que ellos estén lidiando con su pecado y que llegue el sacerdote, el padre de su hogar, a imponer y a señalar de una manera incorrecta, pues no está Claro, bien, no está claro. bien. Bueno, el primero fue el liderazgo espiritual. El segundo de nuestros puntos es la historia, la evidencia que la Biblia nos muestra de ese carácter sacerdotal asociado con una paternidad. Y el tercero que encontramos es el modelo de Cristo. ¿Qué vemos en Cristo como sacerdote? Recordemos el pasaje con el que comenzamos y de donde parte el tema que está en Efesios acerca de que como Cristo amó a la iglesia. Entonces, en el modelo de Cristo podemos ver que Él ejerció su sacerdocio de una manera en amor y misericordia, y es como deberíamos servir también en nuestros hogares. Así es, Oscar. El amor va a ser toda la diferencia y el amor de Cristo
pues es el amor más ejemplar que podemos tomar nosotros para desarrollar nuestro ministerio sacerdotal. Si nosotros vemos a cuál esposa escogió Cristo, pues no fue a la más bonita, no fue a la más digna de ese amor, no fue la más digna de ese sacrificio, no fue la más digna en ningún sentido. Y bueno, nosotros, si se nos pide que nosotros amemos a nuestras esposas, así como Cristo nos amó a nosotros, debemos entender que nosotros no somos dignos del amor de Cristo, pero aún así Él nos amó a nosotros y nuestros hijos y nuestras esposas se van a equivocar y para nosotros en nuestro corazón pecaminoso podemos decir, no es digno de tanta misericordia, no es digno de tanta paciencia, no es digno de tanto amor, pero eso estaría siendo comparado con lo que yo pienso, pero cuando me comparo con Cristo, todo eso se cae y podemos también desarrollar este amor conforme al de Cristo. Y nuestros hijos van a responder de una manera correcta con ese respeto y nuestras esposas con esa sumisión de una manera más sencilla, a diferencia de un padre estricto, legislador, que solo presenta ley, pero que en ninguna de sus actitudes hay un carácter amoroso para corregir. Y vea que podemos seguir desarrollando el pasaje de Efesios, porque nos dice acá, por ejemplo, en el versículo 25, dice que la forma en que Cristo ama a la iglesia y sirve de sacerdote es que Él se dio a sí mismo. Hablábamos nosotros de una actitud que se llama una actitud sacrificial. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? ¿Qué estamos dispuestos los hombres a hacer? Pues la idea acá es que Cristo estuvo dispuesto a sacrificarse, a darse todo, no, se negó a sí mismo, a su propia divinidad, para venir y dar su vida por su iglesia, por su esposa, por nosotros. Entonces, ¿de qué manera nosotros debemos tener esa intención sacrificial también, ese carácter sacrificial que Cristo tuvo al amar a nuestra esposa, a nuestros hijos? De hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, a nuestro tiempo, a nuestros deseos, a nuestros sueños incluso. Hay muchas cosas que como padres podemos y debemos estar dispuestos a sacrificar por nuestra familia, ¿cierto? Porque como lo hablábamos antes de iniciar el capítulo, el eslogan o la presentación de nuestro podcast dice que los afanes de este mundo, ¿cierto? Nos han desviado del verdadero sacerdocio que el Señor nos está pidiendo. Porque muchas veces no morimos a nosotros, porque muchas veces no morimos a nuestros deseos, a lo que queremos nosotros, ¿cierto? Y todo es trabajar y todo es adquirir y todo es traer al hogar o para nuestras propias vidas por encima del bienestar de nuestra esposa, por encima del bienestar de nuestros hijos, de nuestro hogar. Entonces, Cristo no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, nos lo dice su palabra, sino que se dio. Y entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos o debemos estar dispuestos a sacrificar para poder mostrar ese amor dándonos como Cristo se dio? Guille, ¿cómo un hombre pone en obra ese servicio sacrificial teniendo en cuenta lo que Dick nos decía, que el eslogan del podcast dice, el mundo moderno y sus afanes nos han separado de nuestro servicio? ¿Cómo el hombre debe enfrentarse a esas situaciones de la vida cotidiana que nos distraen, pero que también nos impiden cumplir esa labor de sacerdote? Pues debemos tener claridad que la necesidad mayor de nuestras familias es su santificación. La necesidad principal es que sean purificados por la palabra, ¿no? Nosotros debemos tener muy claro eso y eso nos permitirá que a pesar de todos los afanes que tenemos, incluyendo pues proveer para nuestra casa, no se nos vuelva una excusa para no cumplir nuestro llamado sacerdotal, que no se nos vuelva
una excusa para no ejercer de manera correcta nuestro llamado sacerdotal. Entonces, es importante tenerlo en cuenta y que nosotros mismos necesitamos recordarnos el Evangelio y entender que Cristo no se desconcentró, no se desvió de su llamado, se dio a sí mismo, se despojó de sí mismo para santificarnos por medio del lavamiento de su palabra. Y esto también es un llamado a los hombres. Los hombres, todos acá trabajamos, y sé que los que de pronto nos escuchan tienen obligaciones laborales, personales, de pronto, alguien está estudiando, alguien tiene algunos compromisos extras, pero el hombre debería ser el primero en organizar su vida, organizar su tiempo y ser responsable con sus deberes espirituales. La única forma en que el hombre puede servir sacrificialmente a su familia como Cristo lo hizo por la iglesia es que él dé ejemplo y haga ese esfuerzo de tiempo y de organización para poder servir de la mejor manera dentro de su hogar, enseñando, cuidando, pastoreando su familia. Ese es un llamado a los hombres, porque muchas veces hay excusas, pero el Señor nos va a pedir cuentas de nuestro oficio sacerdotal. Así es, Oscar. De hecho, hay una predicación de Paul Washer donde habla del sacerdocio del pastorado del hombre y dice que nosotros por ese llamado deberíamos pasar mucho más tiempo en la escritura, deberíamos pasar mucho más tiempo en la oración, deberíamos pasar mucho más tiempo en la meditación de la palabra, deberíamos pasar mucho más tiempo enseñándole a nuestros hijos. De lo contrario, pues nosotros no vamos a poder ejercer correctamente este llamado porque se va a convertir en una carga. Quien nos libra de esa carga de hacer cosas, pues es el Espíritu Santo, porque en Efesios inicia, o una parte de Efesios dice que nosotros no os embriaguéis con vino, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo, y ahí arranca el capítulo 5 diciendo cómo las relaciones interpersonales con nuestra esposa, con nuestros hijos, son producto o son fruto de esa llenura del Espíritu Santo. Y sabe que es interesante, perdón, que lo que usted mencionaba antes de nuestro texto. O sea, llénese del Espíritu Santo para servir dentro de su casa. Exacto. Porque puede pasar, no, pasa de hecho. Es muy visible esto. Que yo como padre, o que, sí, que como padres podamos nosotros estar ahí corrigiendo y diciendo y que vamos a la iglesia y tal, pero nuestros hijos no nos ven leer 5 minutos la palabra, pero nuestra esposa no nos ve orar 10 minutos. Entonces, ¿qué ejemplo estamos nosotros dando? ¿Cierto? Entonces es allí donde nosotros debemos tener esa conciencia. Entonces el que más debe orar en la casa, el que más debe estudiar la palabra es el padre, porque entonces, ¿qué instrucción le va a dar a su esposa y a sus hijos? Y debe hacerlo por dos cosas, por su propio bienestar, por eso el hombre, ¿se acuerdan? Debe tener la capacidad de ofrecer sacrificios por sí mismo y por el pueblo, pero también lo debe hacer por el bienestar de su familia, por el bienestar de su familia. Ahora vamos a continuar con el texto de Efesios, hablando de dos cosas para que las desarrollemos al tiempo. La primera, dice el texto que Cristo se dio a sí mismo de una manera sacrificial, pero para santificar, ¿cierto? Y después nos dice que es para él habiéndola purificado, dice, santificar y purificar. Y para poder desarrollar esta idea, hablábamos antes de comenzar de algo que entendemos hoy en día que sucede en la santificación del creyente, y es que la santificación tiene dos etapas. La primera, una santificación de posición. Cuando creemos en Cristo, somos justificados y somos santos y podemos presentarnos delante de Dios. Pero la segunda es un proceso continuo en la vida del creyente. Entonces, en Efesios nos dice que lo primero que el sacerdote busca es santificar a su familia. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se hace? Pues la idea es que podamos nosotros a través del Evangelio, a través de la palabra, a través del ejemplo, llevar a nuestra familia a hacerlos aptos, ¿cierto? Para que puedan estar delante de Cristo. O sea, llevarlos a Cristo. Esa es la primera parte. Santificarlos es llevarlos
a Cristo, mostrarles el Evangelio, mostrarles la necesidad que ellos tienen de venir en arrepentimiento y fe. Y la segunda parte nos dice, habiéndola purificado. Guille, ¿cómo puede el sacerdote ayudar a la purificación de su familia y qué significa eso? La purificación de la familia, la purificación de la iglesia, básicamente se da por medio del lavamiento de la palabra, ¿no? Entonces, básicamente es presentarles el evangelio, es predicarles a ellos y entender pues que ellos necesitan estar expuestos a la palabra para que el Espíritu obre en ellos también para santificación, porque como mencionabas ahorita, es algo progresivo. No solamente recibimos la buena nueva una vez y ya con eso somos santificados y purificados y justificados y no necesitamos recordar más, sino que necesitamos estar continuamente en la palabra para ser purificados. Claro, o sea que podríamos concluir de esta manera. Santificarlos es llevarlos a Cristo, mostrarles el Evangelio, la gracia de salvación que recibimos solamente por fe. Esa es la santificación. Ahora la purificación es llevarlos a la palabra, es mostrarles el pecado que aún permanece en ellos, los problemas de carácter que muchas veces tienen nuestros hijos, tiene nuestra esposa, mostrarlos a través de la palabra y llevarlos a que haya una convicción de que es necesario asumir cambios y responsabilidades dentro de su compromiso con Dios. Esa es la parte de la santificación. Ahora vamos a nuestra sección, meditemos en el Evangelio. Hay unos aspectos que el autor nos menciona de manera aplicativa en el texto y nos dice, lo primero es que el hombre debe amar a su esposa. Y nos dice que nosotros somos vigilantes, supervisores de nuestras familias y somos supervisores de nuestra esposa. Entonces dice, debemos amarla mostrando una preocupación constante por el bienestar espiritual. ¿Cómo el hombre puede poner a la luz del Evangelio en práctica su oficio sacerdotal? Lo primero es amando y supervisando. Hablemos de eso. Volvemos al punto. O sea, amarlos, ¿cierto? Y demostrar nuestro amor es poderles llevar a Cristo, llevar al Evangelio. No recuerdo de quién escuché esto, creo que de Paul Washer, y él decía cómo realmente si amamos, vamos a poder mostrarle, sea a un amigo, sea a otras personas, pero en este caso a nuestras familias, esposas, hijos, su pecado, ¿cierto? Su condición delante de Dios, sabiendo que si esa condición no cambia delante del Señor, pues simplemente habrá consecuencias eternas, ¿verdad? Entonces, el amar a nuestra familia es poderles mostrar, ¿cierto? O a veces pretendemos de pronto acallar, ¿cierto? No decirles porque, porque nos da pena, porque nos da vergüenza, porque no queremos juzgar, pero no podemos caer en ese otro Extremo. extremo de callar porque yo no quiero juzgar, porque yo no quiero hacerlo o hacerla sentir mal, sino que yo debo confrontar siempre el pecado. Esa es la mayor muestra de amor que nosotros podemos llevar a nuestro hogar. Decirles, esto está mal, esto es pecado delante de Dios, ¿cierto? Y tu vida eterna, tu alma estará en problemas eternamente si tú no corriges esto, si tú no te vuelves al Señor en arrepentimiento y fe. Es la manera en la que nosotros podemos amar. Si nos quedamos callados tal vez es porque no estamos amando como... Claro, ahí hay algo importante y es que el hombre fue llamado por Dios a ser el supervisor de el bienestar espiritual de su familia. Lo que decía Dick, el hombre no debe callar. El hombre tiene la obligación delante de Dios de cuidar el bienestar y la salud espiritual de su familia. Ahora, eso nos da pie para hablar de algo importante.
nos menciona el autor y es algo muy, muy, muy importante. El hombre no es perfecto, como ya hemos hablado. El hombre muy posiblemente va a tener pecado, pero ese pecado que se manifiesta en él no es una excusa válida para que su familia lo vea y lo juzgue. Así es, Oscar. En ese mismo versículo que leemos de esposos amen a sus esposos así como Cristo amó a la iglesia, se les da también una indicación a las mujeres. Mujeres, sométanse a sus esposos porque esto es correcto. Entonces, por más, y ellas tienen que entender y ellas lo saben, y bueno, nuestros hijos también deben saber que nosotros no somos perfectos, que nadie en este mundo es perfecto, sino solo Cristo. Solamente Cristo es el sacerdote perfecto. Entonces ellos tienen una condición, por decirlo así, em, individual delante de Dios y que su primer sacerdote es Cristo. Pero por más de que yo peque, ellos deben someterse a mi autoridad dada por Dios y deben entender que en mi pecado yo puedo equivocarme. Y yo como sacerdote debo entender que en mi rol de sacerdote puedo cometer errores y puedo pecar inclusive. Y es importante tenerlo en cuenta para que no caigamos en el orgullo, que nosotros también acudamos a nuestro sacerdote y que también veamos a nuestras esposas como mediadoras de nosotros, como las que nos ayudan, como hay una prédica que de Sugel dice, el día que nos equivoquemos, si no hemos sido orgullosos, pues nuestras esposas van a venir con bondad de decir, te lo dije, pero van a entender con paciencia. Pero si nosotros somos orgullosos, el día que yo diga, si ves que yo tenía la razón, entonces ahí no estoy amándola, lo que estoy haciendo es haciéndola quedar mal, no sé, acusándola inclusive de que yo sí tenía la razón y va a ser muy difícil la relación en ese sentido. Entonces es importante que, que tengamos en claro que nosotros vamos a fallar. Y de hecho eso es esperanzador para nosotros, porque decir, no todo está en mis No, manos, ¿no? de No. hecho es uno de los puntos que ya vamos a desarrollar. Pero es importante que las familias entiendan. El hombre no es perfecto. El hombre va a pecar. Pero la orden de Dios es sométanse. No por el hombre, no por el instrumento o la posición que Dios le dio al hombre. Y es más, si tú quieres juzgar como esposa a tu esposo porque peca, no lo mires a él, mira a Cristo que está por encima de él. Y la orden de sujeción viene de Dios directamente, no condicionada a la perfección de tu sacerdote, sino a la obediencia a tu Señor. El siguiente punto que nos desarrolla el libro habla de qué pasa cuando un hombre falla con su labor de sacerdote. Desde el Evangelio, ¿cómo debe abordarse eso cuando un hombre no cumple con esa labor? Bueno, Podríamos abordarlo desde la óptica de que volvemos al punto, somos también pecadores, pero no podemos quedarnos en el simple hecho de que ya fallé y ya, sino que como sacerdote estoy fallando con mi oficio sacerdotal, a la redundancia, necesito volverme a Cristo también. Necesito someterme a mi cabeza, a ese sumo sacerdote, ¿verdad? Y poder tomar ejemplo de él y poder ser sacerdote para mi casa. y es, de hecho, pues ahí es donde nace nuestra esperanza como sacerdotes, que es acudir a Cristo. Nosotros vamos a fallar y esto debe estar en nuestros corazones para tener una humildad, pero también debe estar claro que, como lo mencionabas, Oscar, nuestras esposas y nuestros hijos deben obedecer a la primera voz de mando que es Cristo, que indica que deben obedecernos a nosotros. Pero si nosotros fallamos en eso, debemos primero reconocer que si es un llamado de Cristo, nosotros pues estamos pecando al no cumplirlo. Pero
también debemos tener la tranquilidad de decir, yo me puedo poner a cuentas con Cristo por medio de que Él como sacerdote hizo el sacrificio y me dota y me da las capacidades y todos los recursos para que yo pueda ejercerlo. Lo importante es, como todo nuestro pecado, reconocerlo, confesarlo y volver a Cristo para que Él nos capacite y retomemos nuestro camino de santificación. Es que eso es puntual. Que el hombre no cumpla con su labor es pecado. Pero ¿cuál es la solución del pecado? Arrepentimiento. Arrepentimiento y fe. Porque volvemos al mismo punto de, hablamos ahora de una familia que debe someterse a pesar de que ese padre, ese esposo, ese sacerdote no esté cumpliendo y sea pecador, igual el mandamiento es sométete, ¿cierto? Yo debo cumplir con mi labor a pesar de mi pecado. No quiere decir que voy a continuar en mi pecado, ¿verdad? Recurrentemente practicando el pecado. No, 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 no. Sino que debo venir en arrepentimiento y fe, y eso no puede ser un argumento para decir, no, pero es que yo siempre lucho con lo mismo, siempre con este pecado, siempre caigo en lo mismo y no puedo llevar mi casa como debe ser, y entonces me canso y dejo de un lado mi labor como sacerdote, sino que debo venir en arrepentimiento y fe y dejar eso en Cristo y poder retomar mi llamado como sacerdote. Claro. Y la esperanza de los hombres como sacerdotes, siendo imperfectos, que tenemos un sacerdote perfecto, que presentó un sacrificio por nosotros una vez y para siempre. Podríamos concluir desde el Evangelio que las mujeres deben sujetarse porque es un mandamiento de Dios, aunque el sacerdote sea imperfecto, pero el sacerdote que no cumple con su labor debe descansar en la obra perfecta del sacerdote perfecto para que podamos cumplir con esa labor. Hay una esperanza para los sacerdotes y es que Cristo sí cumple perfectamente eso y en Él es en quien debemos descansar. Ahora, como el tema de este episodio es la justificación bíblica, encontramos que la Biblia sí nos muestra que el hombre es sacerdote de su hogar en cuanto a su liderazgo, en cuanto a la paternidad que debe ofrecer y en cuanto a que seguimos el ejemplo de Cristo. Así es, Oscar. Yo quisiera agregar ahí respecto de lo último, es que no hay nada de humildad decir que por mi pecado o por mis limitaciones o por mi debilidad, yo no voy a lograr ejercer mi ejercicio de sacerdote. Ahí no hay nada de humildad porque estamos descartando y estamos despreciando la gracia de Dios, que en su gracia primero nos da la autoridad para ser los sacerdotes de nuestro hogar y segundo nos capacita. En el libro encontramos lo siguiente, dice, necesitamos un sacerdote que nos ministre porque en nuestras fuerzas estamos condenados, contaminados y excluidos de la presencia de Dios. Si hemos de recibir vislumbre de la presencia de Dios, debemos ser limpiados, justificados y santificados por Cristo, nuestro sumo sacerdote. Esa es nuestra esperanza en este caminar y conecta mucho con cómo los textos de la Biblia nos van dando un poco más de lineamiento con el propósito de nuestro podcast, ser hombres conforme al llamado. Hay algo que yo he estado pensando en, en el último tiempo y es una frase que he pensado y es que debo ser espiritual. El hombre y el cristiano debe ser espiritual. ¿Qué implica eso? Que si yo digo ser creyente, que cree en la Biblia, pues debo valorar la Biblia de tal manera que la lea a diario. Que si yo entiendo que el Señor me llamó a ser sacerdote, ser espiritual significa que yo debo actuar como sacerdote en mi casa, cumpliendo, liderando, pastoreando y siendo verdaderamente espiritual en cuanto a lo que se supone que debería ser. Yo creo que no es más. Agradecemos que nos hayan visto de nuevo, escuchado de nuevo. Los invitamos a que nos acompañen en lo que falta
que puedan compartir, que dejen sus comentarios también en redes sociales y les agradecemos mucho, agradecemos a Dios y nos vemos en el próximo episodio. Que Dios los bendiga. Dios te bendiga, Oscar, Dios te bendiga, hermano Arnold. Ha sido de mucha bendición estos 2 primeros capítulos y bueno, espero que al igual que nosotros, ustedes se vean gozosos y motivados hombres a ejercer este llamado conforme a las Escrituras. Pues antes que nada decir, de verdad tenemos esperanza en ese sumo sacerdote. Entonces, en realidad, si no hemos estado ejerciendo ese sacerdocio, la invitación es a eso. Tenemos esperanza porque tenemos un sumo sacerdote que lo hizo perfecto. Así que muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Dios los bendiga.